base de datos. Buenos días amigos, hoy les vengo a explicar sobre los términos de repaso del primer capítulo de introducción del libro de Fundamentos de Base de Datos. ¿Qué es la atracción de datos? Es una técnica metodológica que permite diseñar estructuras de datos que consiste en representar las características esenciales de una estructura de datos, olvidándose de los detalles específicos de implementación de datos, escondiendo así la complejidad de los usuarios para simplificar su interacción con el sistema. ¿Qué es un administrador de base de datos? Cuando hablamos de administrador nos referimos a una persona que es profesional y que administra las tecnologías de información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales de base de datos y de calidad de los datos. Cada administrador de base de datos tiene también sus tareas que por ejemplo son implementar, dar soporte y gestionar la base de datos cooperativa, crear y configurar bases de datos relacionales, ser responsable de la integridad de los datos y la disponibilidad, diseñar, desplegar y monitorizar servidores de la base de datos, garantizar la seguridad de la base de datos, realizar copias de seguridad y llevar a cabo la recuperación de desastres. Y así hay muchas otras tareas que son asignadas al administrador. ¿Qué son las aplicaciones de base de datos? Son programas de software diseñados para recoger, gestionar y difundir información de manera eficiente. Muchas personas, propietarios de viviendas y pequeñas empresas, crean bases de datos simples, con información de contacto de los clientes y listas de correo, con software fácil de usar como Microsoft Access, FileMaker Pro, Oracle, SQL Server, Fox Pro. Son ejemplos de aplicaciones de base de datos avanzada, con un lenguaje de programación que se puede utilizar para crear soluciones de negocios personalizadas en entornos de red. ¿Qué es concurrencia? El término significa poco o dos o más usuarios quieren acceder a los mismos datos del mismo tiempo. O sea que esto ocurre cuando dos personas quieran acceder a la misma base de datos al mismo tiempo. El término concurrencia se refiere al hecho de que los sistemas de administración de base de datos permiten que muchas transacciones accedan a una misma base de datos a la vez. Como bien es sabido, en un sistema de estos se necesita algún tipo de mecanismo de control de concurrencia para asegurar que las transacciones concurrentes no se interfieran entre sí. ¿Qué es el diccionario de datos? Es un listado organizado de todos los datos que permanecen a un sistema, como ser nombre, descripción, contenido y organización. El objetivo, diríamos, de un diccionario de datos es dar precisión sobre los datos que se manejan en un sistema, evitando así las malas interpretaciones o ambigüedades. También se define como una precisión de los datos de entrada y salida, componentes de almacenes, flujos, detalles de las relaciones entre almacenes, etc. Sabemos bien que las bases de datos están cambiando constantemente. Esto debido al ingreso de la eliminación y actualización de la información registrada en ella. La información que está guardada en un momento determinado se llama ejemplar. En cambio, la forma como está diseñada toda la estructura de la base de datos se le denomina esquema. Los ejemplares cambian constantemente, pues hacen referencia a la información registrada. A diferencia de estos, los esquemas rara vez cambian. Solo cambian por dos razones. La estructura de los datos fue mal realizada, podría ser culpa del desarrollador. Cuando se dieron las especificaciones para realizar la estructura, no tomaron en cuenta muchos aspectos, o sea, culpa del cliente. Haciendo una analogía con programación, los esquemas vendrían siendo la declaración de las variables. Es decir, que pueden tomar cualquier valor, al igual que en los esquemas se pueden registrar información. Y los ejemplares vendrían siendo los valores que toman esas variables en momentos determinados. Existen tres esquemas en una base de datos. Está el esquema físico, el esquema lógico, el esquema de vistas. Entonces,
El esquema físico, que es el que describe el diseño físico en el nivel físico. El esquema lógico lo describe en el nivel lógico, así que aquí los programadores construyen sus aplicaciones y programas. El esquema de vistas, una base de datos puede tener varios esquemas de vista, al igual que en el nivel de vista se tienen varias vistas, dependiendo de la situación. A esto se les llama también subesquema. Consistencia de datos. Una base de datos está inconsistente si dos datos que deberían ser iguales no lo son. Por ejemplo, un empleado aparece en una tabla como activo y en otra como jubilado. Solo se produce cuando existe redundancia de datos. La inconsistencia consiste en que no todas las copias redundantes contienen la misma información. Así, si existen diferentes modos de obtener la misma información y esas formas pueden conducir a datos almacenados en distintos sitios. El problema surge al modificar esa información. Si solo cambiamos esos valores, en algunos de los lugares en que se guardan, las consultas que hagamos más tarde podrán dar como resultado respuestas inconscientes, es decir, diferentes. Puede darse el caso que dos aplicaciones diferentes proporcionen resultados distintos para el mismo dato. ¿Qué es independencia física de los datos? Es la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual o los externos. Se refiere solo a la separación entre las aplicaciones y la estructura física de almacenamiento. Cuando los programas de aplicación no dependen del esquema físico y por tanto no deben ser modificados si cambia el esquema físico. ¿Qué es lenguaje de base de datos? Es un lenguaje declarativo en que las órdenes especifican cuál debe ser el resultado y no la manera de conseguirlo. Lenguaje de consultas. Este lenguaje es un informático, usado para hacer consultas en base de datos y sistemas de información. El lenguaje que permite a los usuarios acceder y recuperar información almacenada en la base de datos. Lenguaje de definición de datos. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite que los usuarios de la misma llevar a cabo tareas de definición de la estructura que almacenará los datos, así como los procedimientos o funciones que permitan consultarlos. Es un lenguaje que especifica un esquema de base de datos mediante un conjunto de definiciones. ¿Qué es el lenguaje de manipulación de datos? Este es otro lenguaje que permite a los usuarios acceder o manipular los datos organizados mediante el modelo de datos apropiados, o sea que permite cambiar. ¿Qué es máquinas cliente-servidor? Permite la conexión en red y remota entre el cliente que es el usuario y trabaja de una forma remota en la base de datos ejecutada por una máquina servidor. ¿Qué es un modelo de datos? Es un lenguaje orientado a hablar de una base de datos. Típicamente, un modelo de los datos permite describir las estructuras de datos de la base, el tipo de los datos que hay en la base y de la forma que se relacionan. La otra, las restricciones de integridad, un conjunto de condiciones que deben cumplir los datos para reflejar la realidad deseada. Operaciones de manipulación de datos, típicamente operaciones de agregado, borrado, modificación y recuperación de los datos de la base. ¿Qué es metadatos? Los metadatos son acerca de los datos, sirven para suministrar información sobre los datos producidos. ¿Qué es modelo de datos orientado a objetos? Se considera como una extensión del modelo entidad-relación, agregando las nociones de encapsulación, métodos e identidad de objetos. ¿Qué es modelo de datos relacional? Es un modelo que consiste en relacionar varias tablas de datos entre sí, compartiendo información y evitando la duplicidad y los problemas que ellos conllevan. ¿Qué es modelo de datos relacional orientada a objetos? Este es otro igual modelo que combina las características del modelo orientado a objetos y el modelo de datos relacional.
hace un combo. ¿Qué es el modelo de datos entidad-relación? Es un modelo que está basado en una percepción del mundo real, que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre objetos, que es programa de aplicación. Aquí son programas que se usan para interaccionar con la base de datos. Estos también muestran la independencia física de datos. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Consiste en una colección de datos interrelacionados y una colección de programas para acceder a los datos. Proporciona un entorno conveniente y eficiente para los usuarios que lo usan para la recuperación y almacenamiento de la información. ¿Qué es un sistema de archivos? Estos son estructuras son los que estructuran la información guardada en una unidad de almacenamiento de una computadora, que luego será representada textual o gráficamente utilizando un gestor de archivos. También proveen métodos para crear, mover, cambiar nombres, nombrar y eliminar archivos y directorios. ¿Qué son transacciones en base de datos? Es colección de operaciones que se lleva a cabo con una única función lógica en una aplicación de base de datos. ¿Qué es vista de datos? Estos dependen de que la información necesite el usuario, entonces se les muestran ciertos elementos en vista, proporcionándoles el sistema solo una parte de la base de datos, una parte, sí.